Soy Kepa Lizárraga, de la quinta promoción, un poco más joven que algunos y bastante más viejo que otros, o que otras. Vamos a ver. El tema que hablé con Jesús para compartir aquí era el de la gestión del riesgo en montaña. Queda un poco obtuso, ¿no? Parece un cajón desastre donde podemos meter de todo. Ya vamos a ver si lo hacemos o no. Que la montaña el montañismo es un deporte precioso, me imagino que no os tengo que convencer, no voy a gastar mucho tiempo con ello. Un deporte que es mucho más que un deporte, que exige pues, desde conocimientos de antropología, de botánica, de geología, de biología, humanos, o de relación, es decir, cantidad de cosas. Pero además es un deporte que podemos hacer en primavera, como estas imágenes que veis de la Campa de Arraba de hace apenas 2 semanas, que podemos hacer en verano. Este verano la verdad es que me puse muy fino, como veis. Bueno, ya sabe que no soy yo. Podemos hacerlo en otoño e incluso en invierno. Es decir, que nos permite hacerlo durante todas las temporadas del año. Nos permite hacerlo de día, disfrutar de esa luminosidad, pero no se disfruta menos de noche. Y si no lo habéis hecho, os invito a que lo probéis. Es una preciosidad disfrutar del monte con buenas frontales y demás, como es lógico, pero en esas condiciones se disfruta parece un monte distinto, y que podemos disfrutar a todas las edades, y esto muy pocos deportes pueden decirlo, es decir, podemos ser casi sujetos pasivos o totalmente pasivos cuando nos llevan a cuestas, o cuando vamos teniendo un poquito más edad, o cuando estamos ya cerca de la jubilación. Bueno, a alguno de estos ya le gustaría estar cerca de la jubilación. Es una marcha de veteranos. Sin embargo, no solo nos tenemos que quedar con las caras alegres, con esas imágenes agradables, sino que tiene también sus connotaciones negativas. Por algo, algunas de las modalidades del montañismo están consideradas como de riesgo, incluso de alto riesgo. Es decir, aquí los errores se pagan. Muchas veces estos son errores. Antes comentábamos la de Leiger y demás, pues habría que revisar material, a ver qué ha pasado. O a veces es la misma situación atmosférica, en este caso se trataba de un edema pulmonar por altitud. Y esto es de apenas hace 2 semanas y media. Es el helicóptero. Una evacuación que tuvimos en Picos de Europa, una persona que no distinguió el relieve bien entre la nieve y una nieve profunda, tuvo una mala caída, afortunadamente rotó y se marchó de allí afortunadamente solo con una escápula, 7 costillas y un pequeño neumotórax, afortunadamente. Es decir, que hay que pensar en esas imágenes y en otras que incluso son más dramáticas, como las que muchas veces recoge la prensa. Esto también forma parte del montañismo. Si analizamos qué es lo que ocurre y buscamos como referencia un entorno próximo, es decir, aquí lo que os voy a mostrar son datos de SOSDEIA, de este entorno de comunidad autónoma, una información desde el 96 al 2016, veríamos que ha habido en torno a 2.600 rescates y 2.080 búsquedas. Se distinguen estos 2 operativos. Uno es de sacar a una persona con problemas y los otros son de buscarla, a alguien que se ha perdido. Si analizamos por edades, veis en rojo las gráficas correspondientes a rescates y ya veis que es el grupo de entre 20 y 60 años el que prevalece, es decir, hay una distribución bastante homogénea en todas esas décadas. En cambio, en las búsquedas, bueno, se puede apreciar que una posible interpretación es que en esa década de los 20 todavía la gente joven empieza a andar sola, pero todavía no conoce todo, no tiene la experiencia de haber pateado todos esos caminos, con lo cual hay más riesgo de perderse o de meterse en berenjenales en esas edades jóvenes, y luego ese último pico que veis superior a los 69 años que corresponde a que todas las búsquedas de personas pues, o desorientadas o con patología senil y demás y que se pierden, bueno, pues aparecen aquí como búsquedas porque muchas veces son en zonas periurbanas o en zonas rurales y van a parar a este grupo, ¿no?, de búsqueda. En cuanto a la actividad desarrollada por toda esta gente que ha sido atendida, esas 4.000 y pico personas,
Es curioso, pero bueno, el senderismo es la que más trabajo da a los grupos de rescate, seguida por varios, que es un cajón desastre, mountain bike, la escalada, espeleo, en otros casos por trabajo también. Y eso evidentemente no quiere decir que el senderismo sea una actividad de las considerables de riesgo, simplemente es que somos muchas más personas las que hacemos senderismo que las que hacemos escalada o espeleo, por ejemplo. Vale, corresponde a la dedicación. Aquí cambiamos el rango de años, no he encontrado datos de esto, del 96 al 2016, pero del 96 a 2010, en esos 14 años, vemos que el 58% de las personas que fueron extraídas del monte lo fueron sin problemas de salud, que un 36% tuvo algún problema de salud y que un 6% ha dejado de tener problemas de salud porque falleció. Esa es la situación más o menos hace ahora 12 años. Esto hay que actualizarlo. ¿Por qué surgen los problemas en montaña? Si somos críticos, no suele gustar. Es decir, cuando hemos cometido errores es muy difícil conseguir que hagamos la autocrítica y decir, es que no tenía que haber ido. Bueno, nosotros hace poquito hemos tenido dos situaciones que nos han llevado a hacer una buena autocrítica, creo que profunda. Uno de los mejores productos de esa autocrítica ha sido las confesiones de dos personas que han sido enterradas por una avalancha dentro de la organización y contar su experiencia, ¿no? Y decir, bueno, cometimos el error en esto, lo hicimos en caliente, que es la mejor forma, si no luego empezamos a poner parches y a difuminar cosas. Una de las causas de problemas suele ser la experiencia insuficiente. Y pensamos que sabíamos suficiente. No, me suele poner de mala leche cuando uno de los titulares de los periódicos, cuando alguien fallece, es montañero o montañera experta, no lo suficiente. Se suele llamar experto si tienes carnet de federado o federada. Pero eso solo es una cuestión de dinero, no de experiencia, ¿vale? En otros casos es que pensábamos que éramos capaces de superar o ese paso, o esa vía, o ese recorrido. Y no siempre es así. O que no lo hemos planificado correctamente. Recuerdo una salida de un club, y no voy a decir cuál, pero es el mío, prevista para 3 horas, pero bueno, pues resulta que los 2 días anteriores cae una nevada de 15-20 centímetros y las 3 horas se transforman en más de 5, y hubo gente que no estaba preparada para 5. Es una mala planificación. Viendo lo que ha ocurrido con el terreno, habría que haber acortado. Un vestuario de equipo inadecuados. Una de las últimas congelaciones que he tratado en una persona de fuera, de Nepal en concreto, fue por una costura de un guante que no estaba bien y se abrió. Una costura de un guante, supuso un dedo con unas congelaciones. En otros casos, lo que hace la montaña con las exigencias físicas que tiene, con el estrés, pero no olvidemos solo que no es lo físico, sino que a veces el estar en un paso delicado donde estás diciendo, ostras, aquí igual me voy para abajo, eso supone también un estrés cardiológico. Y entonces esas condiciones sumadas a las físicas puede generar la aparición de una enfermedad que ya teníamos o que se genera por esa situación, ¿no? La mala hidratación y la alimentación deficientes nos pueden llevar a una hipoglucemia, a una toma de decisiones incorrecta, a un agotamiento. Y efectivamente hay riesgos propios, es decir, nadie ha ido quitando las piedras del camino en la montaña, ni falta que hace, o poniendo barandillas en todos los sitios. ¿Vale? Ni espanta a los sarrios de arriba para que no suelten piedras y se mueva una pala de nieve. Esos son riesgos inherentes. ¿Vale? Siendo críticos, aunque hay variaciones entre estadísticas, en torno a un 15% de las causas de los problemas, de los accidentes o de los incidentes, hay una diferencia entre ellos, pueden ser debidas al entorno, pero lo que nos da fuerzas en la Federación para seguir trabajando en la formación es que un 85% aproximadamente de las situaciones son debidas a fallos humanos. Es decir, no sabíamos lo suficiente o no lo hemos hecho correctamente, no hemos tomado las decisiones adecuadas o hemos cometido negligencias, que también las hay. En este punto lo que quería es comentar con vosotras y vosotros el tema de la diferencia de difícil y peligroso. Hay gente, vamos a hacer un recorrido que es fácil. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de un recorrido fácil. Este sendero, que ahora voy a resaltar, ese sendero en una de las fajas de Ordesa, es fácil. Es un sendero con anchura suficiente para que nadie tenga que andar agarrándose a ningún lado y que se pueda hacer. Pero está claro que es peligroso. Es decir, fácil es muy distinto. Difícil para mí sería subir por esta pared. Hombre, conozco a alguno que sería capaz, de los de la escuela. Pero sería difícil. Desde luego no sería nada peligroso, porque no voy a separarme del suelo. O subir por esa columna, que lo harían por presión. Pero ¿dónde se van a caer? A ningún sitio. ¿Vale?
Es importante en ese sentido. Es decir, cuando tengamos un objetivo, fijaros bien, porque hay veces hay textos que no distinguen este matiz, cuando en cambio, incluso en muchos letreros, lo vamos a ver. Es decir, atención, ruta peligrosa. No es un camino difícil, pero es un camino con cortados donde el ganado salvaje arriba, o los animales, la fauna local, puede echar una piedra o el viento puede soltarla. Es decir, eso es peligroso y fácil, tirado, pero peligroso. ¿Vale? Bien, entonces ya hemos dicho que es un deporte que es, en algunas de sus modalidades especialmente, es de riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Gestionar el riesgo es, por un lado, reducir la exposición al mismo. Es decir, si yo puedo pasar más rápido por debajo de una zona donde puede haber una caída de piedras, ya reduzco el riesgo objetivo, el riesgo total. Si en lugar de pasar por esa zona me abro más y aunque sea dando más vuelta me quito de ese farallón, pues disminuye la probabilidad de que una piedra pegue botes y me llegue a caer. Y si además llevo casco, pues si cae alguna piedra pequeña, reduzco el riesgo de que sus lesiones, sus consecuencias sean. Esto es reducir la exposición al riesgo. Pero ojo, el riesgo cero no existe, y menos en montaña. Con esto lo que hacemos es reducir el riesgo, simplemente. Eso puede hacer que algunas de las noticias que en otros casos son catastróficas y que llevan a un fallecimiento, por ejemplo, o a unas lesiones irreparables o con secuelas severas, pues se queden en un simple susto o en una de las noches a recordar, ¿no? Se han perdido, pero tenían recursos o han actuado correctamente, no se han movido sin tener visibilidad del terreno y entonces han llegado a un sitio y les han sacado al día siguiente perfectamente, con hambre, con sed, con frío, pero enteros. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la actividad de montaña sea más segura? Por un lado, planificar bien las actividades. Esa es la primera norma. Es decir, y en esto no tenemos ninguna disculpa. Tenemos bibliografía por todos los lados, en formato papel para los que ya tenemos unas décadas a cuestas, además de todos los temas, fisiología, supervivencia, cómo actuar si tenéis que dirigir las maniobras de un helicóptero que se vaya a posar, es decir, cantidad, todo está escrito, todo lo tenemos ahí. Bien en papel, o bueno, que menos, la cartografía, evidentemente. Es decir, conocer la zona que vamos a visitar nos da un plus de seguridad. Aparte que se disfruta. Yo disfruto del viaje cuando yo lo estoy pensando. Después cuando lo hago y después cuando lo recuerdo. Pero ya desde el comienzo ya es una actividad que es grata, ¿no? Entonces, buscar cartografía. Y aquí tenemos una ayuda importante de los medios de las redes y demás, ¿no? Wikiloc, por ejemplo, yo creo que prácticamente todas habréis utilizado en algún momento. Cuando llegáis a un pueblo y dices, ¿y aquí qué se puede hacer? Bueno, te pones a buscar en Wikiloc y seguro que hay más de una opción, ¿eh? Y es una buena opción. Evidentemente tenemos que contar con una buena cartografía, bien sea utilizando los clásicos GPS, que yo creo que ahora están casi en declive, tienen problemas de ventas, me parece, porque incluso cualquiera de los teléfonos que tenemos en el bolsillo en este momento nos ofrece una cartografía muy buena, con actualizaciones regulares y demás. Bueno, esta es una herramienta muy importante. Una segunda forma de reducir riesgos es conocer la predicción meteorológica. Es fundamental. Antiguamente que andábamos, cuando ibas para Pirineo, intentabas oír en algún sitio la meteo francesa, llamabas a alguien de otro porque parece que la española iba torcida. Bueno, vale. En este momento puedes coger todas esas desde casa en una mañanita tranquilamente, Tenemos desde cosas que ni sabíamos que existía, yo por lo menos, desde los mapas de impactos eléctricos, por ejemplo, de rayos, clasificados por colores cada 2 horas, con lo cual estás viendo en qué dirección va la tormenta, si hay muchos impactos o no, porque en la zona inferior, a ver si consigo manejarla, pero aunque no lo veáis, en todas estas columnas tienes cuántos impactos ha habido. Cada 2 horas, ¿qué ha pasado ahí? Y esto está asequible, con lo cual, bueno, hombre, a ver, siempre hay el impacto. Yo conozco a una persona que recibió en la cima del Perdido, recibió un impacto de rayo. Fundió, bueno, estuvo mucho tiempo en grandes quemados, fundió uno de los botines interiores, pero es que ese rayo fue la primera manifestación de la tormenta. Es decir, no hubo ni lluvia previa, ni truenos, ni nada, simplemente que cuando se calzaron las tablas de esquiar en la espalda para hacer el descenso, hizo de pararrayos y soltó, la primera descarga soltó. Hay menos mal que trabajaba en el ETNOR y yo creo que tenía costumbre de andar con electricidad y no le pasó nada. Si no llega a ser eso y de Bilbao, pues igual se muere. Bueno,
Los aludes, por ejemplo, que ahora que estamos ya en la última fase de esta temporada en cuanto a riesgo de aludes. Tenemos clasificaciones incluso por laderas. Si os metéis en zonas, te va a decir en tal zona de Pirineo y en las laderas orientadas a tenéis más o menos riesgo de más. Esto, como siempre, esto es una lotería. En la avalancha que os decía hace poquito que hemos sufrido, había un riesgo medido el día anterior de 3/5, pero no general. No es lo mismo en esta ladera orientada al sur que en esta ladera orientada al norte. Si eso añadís niebla y una falta de visibilidad de lo que había en el entorno, pues bueno, pues ese riesgo 5 no sirvió de nada. Al final fue un riesgo 5/5, o sea, les cayó, sin consecuencias graves para ninguno, porque había recursos para salir. Otra herramienta muy recomendable para los temas de meteorología es programas de este tipo, como las alarmas de lluvia. Aquí ya no hablamos de una predicción. Lo que hablamos es de contar con los mismos medios que cuando vemos el Teleberri, Anita Urrutia nos va a estar diciendo ahí dónde está lloviendo y cuánto. Ahí veis dos ejemplos. El observador está donde está la flecha negra y veis cómo se va acercando. Bueno, con esto, si sabemos las etapas y abajo están los tiempos, pues yo puedo saber que a 2 horas aproximadamente, como viene el viento, a 2 horas de donde yo estoy, está cayendo una buena tromba. Bueno, pues igual es el mejor momento para buscar un bar o para cambiar de plan, irme al coche o dedicarme a ver museos, pero al menos en sitio cubierto, ¿vale? Esto lo tenemos disponible. Otra de las opciones es conocer nuestro estado de salud. Está claro que para dar un paseo por el Paga tranquilamente no hace falta ningún reconocimiento especial, pero también está claro que hay veces que las exigencias que nos plantea la montaña son superiores a ese paseo, o las que nos planteamos nosotros mismos. Es decir, porque yo puedo renunciar a hacer no sé, una parte de un recorrido en plan lento y lo que me apetece en cambio es participar en la Basque Ultra Trail Series corriendo. Bueno, ¿y eso qué supone? Pues supone 100 kilómetros con una exigencia personal muy importante, física, fisiológica, de resistencia mental, etc. Aquí tenéis una gráfica donde vemos en una de las... La línea que veis más continua, esta, aquí, esto es una parada porque no hay cambio de altitud, pero todas estas son altitudes que llega hasta unos 1.400 y pico, es el Pirineo Navarro, en el Adi en concreto, y toda esta línea quebrada es la frecuencia cardíaca, aquí baja, aquí sube, ya veis, aquí sube más, de quien iba llevando el pulsómetro, en este caso llegando hasta en torno a las 160 pulsaciones por minuto. Bueno, estos son los problemas de ir de médico, porque cuando estás esperando que alguien, vas a ir suave con la última persona y la última dice, ay, ¿sabes qué he pensado? Que yo me quedo, se espera aquí abajo, subir a la cima y yo espero aquí. Y con lo cual el que tiene que subir corriendo eres tú, para coger al que realmente ahora es el último. Bueno, las exigencias a veces son importantes. Pensad que aquí, bueno, son 160 latidos minuto, pero hemos tenido registros que pusimos en la conferencia anterior sobre años en la mochila, gente haciendo escalada en el momento que, imagínate, si tienes hasta un 5º grado de nivel, eres capaz de subir hasta un 5º grado y ahí te sientes con cierto confort y te ponen un 6º cuando rompes tu techo, y gente que llegaba a su máximo teórico. Tuvimos con gente joven que llegaba a 206 latidos minuto y estaba solo agarrado, lo que pasa es que estaba agarrado intentando no caerse, claro. Y eso, la parte física más la parte emocional, decir que me cae, y estaba atado, no iba a pasar nada, pero eso también supone exigencias. Y eso es lo que hace que, bueno, muchas veces uno de los problemas que se sufren en el monte son los cardiológicos. Porque los traumatológicos, digamos que excepto que sea un golpe, un impacto, vienen más lento. Es cuando llegas en casa, te vas a cambiar las botas y empiezas a notar que las rodillas necesitan un poco de CRC o algún lubricante porque algo pasa ahí. Ese no te va a invalidar del todo, este sí. Con lo cual, sobre todo cuando peinamos canas, o cuando ya no hay que peinar, merece la pena el hacerse pruebas, saber que no hay, dentro de los rangos que esperamos utilizar de trabajo en montaña, que no hay ninguna contraindicación, que nuestro colega cardiólogo no nos pone pegas, que no te dice, bueno, el rojo del cuentavueltas lo vamos a situar más abajo en vez de donde lo tenías, donde creías tener. ¿Vale? La preparación física. Bueno, no tratándose de una actividad competitiva, que no tiene por qué ser, parecería que la preparación física, bueno, tú vas a tu ritmo y disfrutas. Sí, es verdad, eso es válido para casi todas las situaciones. Vas a tu ritmo y disfrutas.
Pero hay muchas situaciones donde eso no es suficiente. Esa situación que os decía de la tormenta que viene, esa situación de que ha pasado a alguien del grupo le ha pasado algo y hay que arrear, hay que moverse, o hay que tirar, como nos tocó tirar de una camilla. Es decir, son situaciones que no están previstas. Entonces, el contar con suficiente preparación ya sea en resistencia, a veces en fuerza, según el objetivo que vayamos a tener. No es lo mismo el salir por aquí con una mochila que apenas vamos a llevar un bocadillo y el agua de bebida, que si vas a marchar por ahí fuera y tienes que llevar más cosas a cuestas. Si hablamos de una mochila con más kilos de peso, ¿no? Eso hay que individualizarlo, evidentemente. Pero contar con suficientes condiciones físicas, sí. Aquí os pongo un ejemplo donde esa limitación de condición física supuso un fallecimiento. Una mujer que participa en una carrera muy exigente desde el punto de vista climatológico, porque las condiciones fueron muy malas. Y bueno, esta mujer se quedó muy cerquita de un sitio. Si hubiese podido cambiar de ladera, quizás hubiese estado a sotavento, al abrigo de parte de esa climatología tan adversa, pero no llegó. Se quedó quieta, me imagino que haría un agotamiento extremo y no tuvo reflejos para seguir o buscar otra alternativa. Y falleció. De hecho, fijaos, la condición física nos puede compensar de errores que hayamos cometido a la hora de la elección de vestuario. Este es un estudio que se hace en una cámara a 0 grados y con viento de apenas 10 kilómetros por hora, en gente con pantalón corto y camiseta, pero que si es capaz de mantener durante una hora una intensidad de trabajo equivalente a un 70% de su capacidad máxima, se ve que su temperatura central se mantiene. Mientras que los que reducían, en este caso no porque no pudieran, sino porque se les pide que reduzcan la intensidad, se ve que en una hora su temperatura central había bajado ya a 35,5 grados. Es decir, tener condiciones físicas nos puede salvar de una situación de estas. A mí me tocó actuar como perito en contra del seguro, que se quería llamar andanas en esta situación, de 2 personas que fallecen con condiciones físicas. No siempre tener condiciones físicas es una garantía de salir. En este caso, lo que les ocurrió es que múltiples caídas les obligaron a parar, múltiples lesiones les obligan a parar y fallecen por hipotermia, en este caso. Pero es tener una herramienta más. La preparación técnica. Bueno, para andar aparentemente no necesitamos mucho, pero está claro que en el monte tampoco sabemos qué es lo que vamos a necesitar. Va a llegar un momento en que, imaginaos, estáis en el Pagasarri, pero en el Pagasarri hay unos trozos donde hay un poco de barranco y alguien se ha caído. Bueno, si casualidad llevamos algo de cordín o lo que sea, quizás tengamos los recursos técnicos suficientes para ayudar a esa persona o para montar un polipasto con algún sistema y ayudarla a salir sin tener que llamar a alguien de fuera, o que mientras incluso podemos bajar y estar con ella, que ya es bastante muchas veces el dar consuelo. Es decir que, entonces, aquí veis, por ejemplo, estos son algunos de los cursos que se hacen desde la Escuela de Alta Montaña, desde la Escuela de la Federación Vizcaína, manejo de cuerda, descenso de barrancos, autorrescate, pero también hay orientación o técnicas de montaña. Es decir, hay un montón de actividades en las que nos podemos preparar y que van a ser un bagaje más, una herramienta más que contamos, con la que contamos si la situación no es la prevista. Entonces, el conocimiento técnico es fundamental. Calzado y vestuario apropiados. Si nos metemos en una tienda de deportes hoy día, es una maravilla. O sea, de aquellas botas Galivier que costaban el sueldo de 2 meses, el que tenía un buen sueldo, pero que había que hacerlas al pie y demás, ahora podéis escoger botas ¿para qué? ¿Para qué altitud? ¿Para qué actividad? Desde las One Sport de doble carcasas, con polainas integradas y demás, y unas capacidades de aislamiento bestiales, hasta unos pies de gato para jugar en alguna de las escuelas de escalada aquí. Es decir, hay todo eso, hay una variedad tremenda, y eso no impide que nos encontremos. Esto no es una foto preparada, no es un posado. Esta foto está sacada en el Parque Natural de Gorbea, a una persona que bajaba así, tirando de tele porque me daba vergüenza. Pero fijaos con qué preciosa, seguramente desde adelante hubiesen sido, vamos, fashion. Pero vamos, a nadie se le ocurre andar por ese pedregal de todo uno con un calzado de este tipo. Esto es comprar muchos boletos para el sorteo de un buen esguince, ¿vale?
Y esto se ve todavía. Un caso extremo y voluntario en este caso, porque el otro puede ser por desconocimiento, pero veréis mucha gente, por ejemplo, que se mete por el monte con zapatillas, incluso con nieve. Vale, aligerar peso en los pies tiene un efecto impresionante en el rendimiento físico. 100 gramos de ligereza que consigamos, o sea, quitar 100 gramos del peso en el calzado equivale a quitar en torno, no sé, 500 o 600 gramos en la espalda. Es decir, de llevar unas botas de 1 kilo a llevar unas deportivas de 600 gramos es 2,4 kilos de peso quitados de la espalda, que podemos llevar agua, comida o ir más rápido. ¿Vale? Entonces, en muchos casos, en actividades de este tipo, que son competitivas, en carreras, bueno, pues se lleva material como este, que son unas zapatillas que, bueno, en cuanto lo ha encajado entre 2 troncos, se ha salido. Afortunadamente se agarró a la parte de arriba del tronco, como veis, porque la siguiente línea era de espino. No hubo que trabajar. ¿Qué hemos hecho? Renunciar a un elemento de seguridad. Una de las lesiones más frecuentes suelen ser los esguinces o las lesiones, en todo caso, o bien de la articulación del tobillo o bien de peroné, por ejemplo, en muchos casos. Pero claro, la protección que nos da un calzado con un poco más de altura, con esa empuñadura en torno al tobillo, no la tenemos en una zapatilla. Eso sí llegaremos antes, si llegamos. Entonces, bueno, pues es otra de las cosas que hay que insistir a la gente. Es decir, tú qué cualidades tienes, qué persigues, y valorar seguridad o velocidad. Los dibujos del Adam siguen siendo buenísimos. Son una gozada. Bueno, y a veces, bueno, pues simplemente no es que sean lesiones invalidantes, pero sí son lesiones que nos estropean una jornada. No miréis la deportiva del fondo, esa es la que se puso cuando ya había hecho la avería. Y es eso, el utilizar elementos que rompen ese maridaje, ese ménage à trois de buena relación que tiene que haber entre el pie, el calcetín y la bota, y alguno de los 3 elementos, bueno, y los pies nos los vamos a cambiar, o sea, que es uno de los otros 2 que se fastidian y, bueno, de esa mala relación pues surgen problemas de este tipo, ¿no? Aquí de otra preciosa que seguro que de ese día de monte se acuerda. ¿Qué pasa con la ropa? Pues eso, incluso siendo de Bilbao hay veces que hace falta un poquito más, cuando hace fresco. La recomendación habitual ha venido siendo la de utilizar el vestuario por capas, no como antes intentábamos hacer, comprar una muy gorda y por dentro ibas casi en camiseta. Bueno, pues no, hacer capas. Hicimos una prueba con un voluntario, voluntario me sale la risa, pero bueno, poniendo una sonda entre la piel y la camiseta, otra entre la camiseta y el forro polar y otra entre el forro polar y la chaqueta y una exterior, o sea, 4 sondas. ¿Y a qué no llevan los resultados? Pues si os dais cuenta aquí abajo, en esta zona, solo con la camiseta, la capa de aire que conseguía acumular la camiseta, solo ella, con una temperatura exterior de 2,2 grados sobre cero, se quedaba en torno a 20,8 grados. Es una temperatura difícilmente soportable en esas condiciones, pero si añadíamos un forro, la temperatura interior, la intermedia era 21 y la interior, la en contacto con la piel, subía a 26,7 y si añadimos ya esa chaqueta, bueno, pues eran unos confortables 29,7 grados. Vale, eso es lo que se busca con la indicación esta de vestirse por capas, como las cebollas. Luego añadiendo matices, porque, por ejemplo, quizás la última capa, o quizás no, además de, o en lugar de aislamiento, necesitamos, porque la temperatura no es tan baja, pero sí necesitamos lluvia. Entonces hemos estado ahora andando en una zona que era templada, se podía llevar bien, entonces esa última capa no era una chaqueta aislante, sino que era un chubasquero, para quitarnos de encima la lluvia. O sea que... Y hay veces que no es que hayamos escogido mal la prenda, sino su material. Aquí veis, por ejemplo, esto no es porque estaba lloviendo, esto es de una marcha y es porque se estaba esforzando y es sudor. Está mucho más claro en este caso de dónde proviene la humedad. Es decir, casi se puede decir hasta qué mochila llevaba. Desde luego no era muy buena. Ahora estamos midiendo qué pasa si cambiamos las mochilas que van con la espaldera pegada por otras que tienen ese espacio intermedio. Bueno, hay gente que dice, no, a mí no me gustan. Vale, es para gustos. A ti se te ofrece el muestrario y tú escoges. En este caso, ¿qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que fijarnos en que algunos materiales históricamente utilizados, como por ejemplo el algodón, tienen un problema, y es que, fijaos, esta es la capacidad enclose, la capacidad de aislamiento del algodón seco,
pero cuando se humedece, cuando por el motivo que sea, me da lo mismo que sea lluvia que sea sudor, su capacidad de aislamiento térmico se queda en 1/3 de la que tenía. Con lo cual esa ropa que era conveniente o adecuada para lo que estábamos haciendo, en el momento que sudemos o en el momento que nos mojemos, ya no es suficiente y pasamos frío. Cuando tenemos otros tejidos, aquí aparece alguno, por ejemplo, el Thermolite o algunos acrílicos que incluso mojados tendrían casi la capacidad de aislamiento del algodón y desde luego mucho más que el algodón mojado. Es decir, esto lo tenemos que saber a la hora de escoger según en qué momento vamos a ir al monte, en qué condiciones esperamos, si esperamos seco, lluvia, etcétera. Tenemos que hacer en cuanto al vestuario una llamada de atención en cuanto a la gente más joven. Con críos se ven burradas. Yo he visto críos en una sillita estas de llevar en la espalda en la campa de Arreba, inmaculada por una nevada reciente, sin gafas. No sé si estará ya en la 11 o no ha llegado todavía, pero vamos, es que es una barbaridad, ¿no? Y es que personas de este tamaño, aquí tenemos una de las guías de la Escuela de Alta Montaña, si analizamos la relación que hay entre superficie corporal y masa, una persona adulta, en este caso unos 70, 64 kilos, supone un 80 metros cuadrados de superficie corporal aproximadamente, lo que supondría 280 centímetros cuadrados por cada kilo de masa corporal. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con los del otro lado? Pues que esa misma operación matemática nos ofrece que tienen prácticamente 100 centímetros cuadrados más de superficie corporal por cada kilo de peso. ¿Esto qué hace? En un entorno frío, una persona pequeña se enfría mucho más rápido que una persona grande, al margen luego de cualidades personales, simplemente por la relación de superficie, porque es la superficie la que va a influir en las pérdidas, ojo, o al revés, en las ganancias. Es decir, muchas veces vemos todo lo contrario, vemos un día de calor, la gente va en manga corta y a la criatura, como es pequeña, le llevan con el chubasquero puesto con todo forrado. Bueno, pues vale, pues le estás comprando boletos de la hipertermia. Pero bueno, hay que tenerlo en consideración. Sus cambios son mucho más violentos, mucho más acusados que los de una persona grande, al margen de la edad, pequeño o grande, no digo de años o joven. Y hay otro aspecto que nos puede ayudar a que la actividad que nos gusta sea más segura, que es el de la alimentación y la hidratación. En el caso de la alimentación, sobre todo, claro, nos interesa la pre y la per, lo que hagamos antes y lo que hagamos durante. Ya veis que no he puesto ninguna barrita energética, tenía bastantes fotografías, pero uno es de la vieja escuela y donde esté el pan con chocolate que se quite. Las barritas energéticas son buenas para llevarlas hasta que se caducan. Las llevas de emergencia y cuando se caducan, pues se las das a alguien, se las regalas. Bueno, prefiero lo más clásico. Lo importante en este caso es que, como veremos, hay más de una situación dramática precisamente porque quizás alguno de estos aspectos no se ha llevado bien, lo que facilita, lo que hace que llegue antes una situación de agotamiento físico total. Y si importante es la comida, mucho más lo es la bebida. Pensad que una pérdida de prácticamente un 2% del peso corporal en deshidratación, sería 1,5 kilos en una persona de 70 kilos, nos puede hacer perder ya en torno a un 10% de capacidad física y que una pérdida de un 4 o un 6%, es decir, en torno a 3 kilos de esa persona, si la temperatura ambiente no es muy agresiva, perderá casi un 40% de su capacidad física y si encima hace calor, perderá hasta un 60% de la capacidad de rendimiento. Es decir, que mantener un nivel adecuado de hidratación es todavía más importante que mantener un nivel adecuado de alimentación. Pensando además que la vía hídrica puede ser una fuente de energía también, ¿no? Puede ser una vía de energía si utilizamos pues, algún hidrato de carbono disuelto, por ejemplo. Fijaos, esto es de una de las páginas de nuestros clubs, fue una situación dramática vivida en Gredos, con un fallecimiento, indica por hipotermia y agotamiento extremo. Yo invertiría los términos, por agotamiento extremo e hipotermia. Es decir, en el momento en que dejó de poder andar, dejó de generar calor y por lo tanto se enfrió. A partir de los 35 o 33 grados ya esto no funciona bien. Bueno, a algunos nos funciona bien y a temperatura ambiente, pero todavía funciona peor. Entonces ya las tomas de decisiones y demás pues son cada vez más difíciles y bueno, pues puede llevar a esta situación. Y otro aspecto que nos va a ayudar a
torear esas situaciones de riesgo en montaña es el de contar con recursos frente a un ambiente que es muy variable. Sabemos cómo comienza la excursión, no sabemos cómo va a acabar. Bien por tormentas, por empeoramientos, por viento, porque lo que pensábamos que eran unas horas se hace más horas y resulta que ya no es de día, es de noche. Es decir, esos cambios son habituales. Incluso no porque nos pase algo a nosotros, sino porque tengamos que ayudar a alguien. Hace poco ha habido un colega nuestro que ha estado atendiendo a una persona con triste desenlace en el camino entre Pagasarri y Ganekogorta, por ejemplo. Falleció. Bueno, esta persona tendría previsto llegar a 1 hora. Bueno, no fue tanto a la espera, pero tenemos que pensar que pueden haber situaciones de estas. No llevar las cosas justas, no llevar todo estricto, sino siempre de más. Más vale sacarlo a pasear y no usarlo que no contar con ello cuando salimos. Por eso, porque puede haber situaciones como esta, por ejemplo. Esto era una marcha, era una noche bonita. Fijaos cómo quedó, al de un rato. Bueno, yo perdí 2 teléfonos por humedad dentro de los bolsillos. O sea, se cortocircuitaron las baterías y hacía fresco además. Entonces tenemos que tener recursos, por ejemplo, bueno, pues para conseguir montarnos un bivac de emergencia, en este caso utilizando las clásicas mantas de salvamento, que nos van a ayudar a gestionar algo tan importante en esas situaciones como es el calor. Aquí veis algunas de las opciones que hay. Sobre estas opciones, de hecho, se están haciendo estudios de capacidad de aislamiento y demás. Sobre esto nos podría hablar bastante más el Hijo de Jesús, que suele ser mi fuente de información en estos casos. De hecho, bueno, ha merecido el ser objeto de algunos estudios de publicaciones internacionales, como veis. La manta que llevamos, no la más finita que hay, que esa enseguida se rasga, sino hay otros elementos que son un poquito más bulto, ligeramente solo más peso, pueden ser en torno a 200, 260 gramos, como mucho, pero tienen cualidades de aislamiento mucho mejores. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, algunas, además de permitirnos hacer un abrigo para pasar una mala situación, nos permiten ser visibilizados. Hay veces que la gente nos busca, pero claro, si llevas una de camuflaje, adiós, ¿no? Pero estas, por ejemplo, suelen tener una de las capas o bien la dorada o bien incluso en color naranja, cosa que ayuda para que se nos identifique. Y con la resistencia que tienes, por ejemplo, en algunos de estos estudios se plantea su uso, por ejemplo, como cabestrillo, su uso para recoger agua en un momento de necesidad. Pensemos no solo en actividades aquí cerquita de casa, sino incluso en entornos un poco más agresivos. Entonces, dan mucho juego en la mochila. Es un elemento importante. O a veces no se trata de tener materiales, sino tener imaginación. Aquí para pasar una noche, fijaos qué iglú nos hicimos. El jacuzzi no funcionaba bien, pero bueno, quitando eso, pues lo demás estaba confortable. Bueno, no es verdad, me lo encontré ya hecho. O sea pero fue por unas prácticas que estuvieron haciendo gente también de escuela de alta montaña, de cómo prepararte. Bueno, tienes con muchos menos recursos, la de echar tu mochila, irla cubriendo de nieve, hacer, no sé si se llama el ruso o lo que sea, ir haciendo en un par de bataches o 3 y haces un sitio donde te metes. Pensad que solo si nos quitamos de encima el viento, acabamos de conseguir una situación de confort bastante buena. Dentro de un equipo de estos se utilizó... En la expedición al K2 de 2019, en la invernal, se hicieron 3 iglús. Las temperaturas medidas fuera eran de en torno a menos 25 grados, medidas con termómetro, o sea, no de más o menos, no, llevaba un termómetro digital, menos 25 grados, cuando dentro de los iglús, y no estaba bien hecha la entrada, podías tener en torno a menos 4. O sea, 21 grados de aislamiento exige mucha ropa encima, que además una vez que entras siempre se templa. O sea que merece la pena no solo contar con elementos materiales, sino también con conocimientos para salir de esas situaciones. Y otro de los apartados que habría que tomar en consideración es el de contar con medios de comunicación y con algunos elementos de seguridad. Los medios de comunicación podrían ser rústicos, como estos, un Deyadar. Bueno, lo aproximamos un poquito más y se ve que dentro hay un Motorola, porque el cuerno no llegaba a donde tenía que llegar. Con el Motorola era un poco más fácil. Es uno de los tetra que se utilizan en los grupos de seguridad. Bueno, entonces, el contar con eso, con formas de comunicación en 2 sentidos. Intragrupo, porque aunque vayamos en grupo muchas veces esto solo pasa en la salida y de boquita, luego cada uno arrea y demás, y basta que ya tengas 300 metros de separación
es un mundo diferente. Es decir, no sabes si el de atrás necesita algo. Entonces, bueno, contar una comunicación así a corta distancia, digamos, y contar con una comunicación a larga distancia. Y ahí tenemos bien los medios de comunicación propios de radioaficionados. Yo durante años estoy llevando estos chismes, jamás me han pedido la licencia. O sea, la realidad es si los usas de buena forma. De hecho, se los he llegado a prestar a algún guardia civil del Grupo Rescate porque el suyo no llegaba y con el mío sí conseguía llegar. Y no me dijo, ¿y tú cómo estás en esta frecuencia? Bueno, pues porque buscas el fin, ¿no? Ver a rescatar a una persona que tenía una herida en el scalp y una fractura de cúbito. Esos o los actualmente ya utilizables de forma legal, que son los PMR, los talkies que se han habilitado para libre uso, que tienen más limitaciones de alcance, pero que puede utilizar cualquier persona. No hace falta contar con una licencia y demás. Y estos últimamente se están desarrollando de forma altruista, también hay que decirlo, repetidores. Son los talkies de Canal 7, Subtono 7, repetidores donde, por ejemplo, yo tengo en el teléfono ahora, tengo alguna grabación de gente que en Palencia se encuentra en una zona sin cobertura con necesidad de una evacuación y lo hace a través de una persona que les escucha y tramita esa situación. Es decir, que es útil. Tampoco es tan útil como me gustaría. Muchas veces lo vas a llevar y no vas a oír a nadie. Bueno, a veces también es mejor, es que no ha pasado nada, pero tener otra herramienta más, como os decía antes. Y una cosa importante es que seamos capaces, si hay comunicación por la telefonía habitual, actual, que sepamos cómo decir dónde estamos. Porque esto no es el cruce de la calle tal con la cual, sino que ¿esto dónde está? En el monte, sí, pero ¿dónde? Y entonces ahí quizás no hayamos recurrido a ello, pero teníamos todos en el teléfono, tenemos un recurso muy fácil. Por ejemplo, con Maps, con Google Maps, podemos enviar, lo veis aquí, estamos en esta situación, estamos aquí y podemos compartir. Podemos mandárselo a alguien conocido o si hemos hablado con el 112, luego veréis otra alternativa. Aquí la veis con el WhatsApp. Además de para darnos la lata mutuamente reenviándonos cosas ya vistas 8 veces en otros grupos en los que estamos, que al final todos están silenciados, pues bueno, si nos vamos a esta parte, a ver si lo veis, aquí inferior, al clip, le damos al clip y entre las cosas que nos salen, documento, cámara, galería, tal, ubicación. Y si le damos a ubicación, pues veremos que nos permite o enviar la ubicación en tiempo real, es decir, si nos estamos desplazando van a saber hacia dónde vamos, qué desplazamiento estamos teniendo, o si enviamos esta ubicación, será el sitio donde estamos porque alguien necesita y estamos ahí. Fijaos, esto es real también, esto es de hace 2 semanas y pico, en la evacuación que habéis visto con el helicóptero, es en Picos de Europa. Me enviaron un número de teléfono que he tachado, le habla el 112, puede compartir ubicación actual. Vale, le enviamos la ubicación, ya veis que en los mapas estos no aparecía dónde era, pero para ellos las coordenadas eran suficientes. Y con eso arreglado. De paso nos pegamos el moco, les pusimos a ver qué helicóptero nos iban a mandar, porque según cuál era, les podíamos preparar una u otro emplazamiento de aterrizaje. No nos hicieron caso a eso, les pareció demasiado. Bien, y contamos incluso con aplicaciones como esta, como la de SOSDEIA, el 112, donde en una de sus aplicaciones podemos comunicar accidentes de una forma rápida, accidentes, urgencias, fuego, policía, cosas de este tipo, pero que aquí arriba, ¿veis donde pone GPS con la rayita? Y si le damos a este clic, esto evidentemente previamente nos hemos identificado. En alguno de los cursos que hemos hecho para los guías benévolos de los clubs, lo que hemos hecho ha sido una llamada anunciada al 112, es decir, que haber llevado el teléfono en esta condición y decir, hola, buenas tardes, le llamo al 112, ¿me puede dar la información que tiene? Para que la gente escuchase por la noticia, bueno, pues vale, el teléfono corresponde a esta persona, está en tal sitio y ha ido por no sé dónde. Es decir, y en este caso podemos hacer lo que se llama el modo camino seguro, es decir, no darlo cuando necesitamos algo, sino tenerlo conectado de tal forma que incluso si nos pasara algo que anulara nuestra voluntad, es decir, que me da un golpe, he tenido una hipoglucemia o cualquier cosa y no soy consciente, no pasa nada porque en cuanto me echen en falta, esto va a ser el track, el caminito de migas, incluso nos salva de una situación. Hay veces, ya sabéis que en el monte no hay cobertura, pero donde vuelva a recuperar la cobertura aparecerán de nuevo las líneas. Con lo cual, bueno, si necesitamos una ayuda y no somos capaces de pedirla por nuestros medios, con esto va a ser más fácil que la recibamos. Es decir, es otra alternativa que merece la pena conocer.
pero vale, es que no estamos en la comunidad autónoma ni estamos en zonas civilizadas, es que nos queremos marchar a un sitio que está un poco más a la sombra de esas redes de telefonía y demás, ¿vale? Pues entonces contamos con una tecnología que se desarrolló en principio para los servicios aeronáuticos, para los servicios marítimos y para el ejército, que es la red, por ejemplo, la red de satélites, en este caso es la Iridium, una de las que se utiliza, y que mediante aparatos como en este caso es un Garmin, tú si lo adquieres, los hay, que son una miniatura. Este se ha estado probando hace unos meses en una travesía por un lago helado en Finlandia. Y con este mismo se sabía tú desde casa, si lo quieres compartir, sabían dónde estaban, en qué sitio estaban. Y si os fijáis, tienen ambos en esta zona una tecla de color más llamativo, en esta también, donde si tú la aplicas aquí, y está marcada como SOS, si aplicas, si conectas esto en función de lo que tengas contratado y demás, va a llegar, como mínimo va a llegar una señal de socorro, se van a poner en contacto las redes y es cobertura global y te van a preguntar ¿qué pasa? ¿Le has dado con el dedo gordo? O no, de verdad que estoy mal. O si no hay respuesta y se van a poner ellos en comunicación con los recursos que tengan de rescate en ese país, en esa zona, para ponerlos en marcha, porque van a ver primero que no hay movimiento y demás, ¿no? Es decir, que tenemos muchos recursos a nuestra... esto es parecido a las balizas que se han utilizado en náutica, en los barcos. Muchos recursos para poder decir, bueno, estoy aquí y necesito ayuda. En otros casos, según lo que conciertes, lo que tú contrates, puedes tener, por ejemplo, información meteorológica, cada X tiempo te van a decir la previsión que hay, etc. Es decir, que hay un montón de opciones ahí. Paso los botiquines de la señorita Pepis, puesto que en este entorno parece que... Pero hay que llevarlo. Es decir, sea el que sea, hay que llevarlo. Es decir, contar con esto, pues bueno, nos puede sacar algún apuro. Este es el tipo de botiquín que yo más utilizo, las bolsas transparentes, porque casi nunca hace falta cuando hace buen tiempo, hace falta cuando está lloviendo, venteando y demás, entonces estas las das vuelta por un lado por otro, ves dónde está lo que querías y sacas sin que se moje todo. Pero bueno, cada uno seguro que tenemos aquí 8 tipos de botiquines diferentes, o sea que no lo vamos a citar. Y sí nos tenemos que acostumbrar a tener en la mochila varias cosas y una de ellas es cierto material de seguridad. Por ejemplo, un GPS sin pilas. Esto es fabuloso. Este nunca se le va la batería, ni aunque se moje, ni nada. Una brújula de siempre, de toda la vida. Si tenemos en la cabeza, si no tenemos en la mano, tenemos en la cabeza la cartografía, el mapa de la zona, sabremos que si... en mi club siempre se decía que con Lecanda al norte no hay pérdida. Vale, porque el refugio le quedaba en esa ubicación, ¿vale? Pero teniendo una idea sabremos o impediremos esa clásica pérdida que es estar dando vueltas en la niebla, que mucha gente la ha vivido. Hay algún estudio sobre hacia dónde se suele ser la derivación, el ángulo, pero no me acuerdo ahora, o sea que no os lo voy a contar. El contar, por ejemplo, con silbato. Una situación, una persona que se pierde por una caída en una zona que está recogida y que antes había reconocido vosotros en Gorbea, en la zona de la Hoz, se cae en una grieta, tiene teléfono, pero el teléfono, él no es capaz de decir dónde está exactamente. El teléfono se triangula la posición, más o menos se sabe dónde está. Si llega a tener un silbato, se tiró 3 días. Metido en una grieta, menos mal que tenía una caída de agua. Si llega a tener un silbato, un 1 de enero, fijaos la cantidad de gente que sube a Gorbea, hubiese dado la vara silbando, aunque no haga la señal correcta, no haga SOS silbando, sino con que meta ruido ya alguien hubiese dicho, ¿qué pasa? Y no tanto barullo. La voz se va enseguida. Pero respiramos cada instante, luego soplar, podemos soplar cada instante. Hubiese sido una herramienta mucho más válida en esa situación concreta que el mejor teléfono del mundo. Bueno, pues eso, contar con algún silbato, la clásica navaja multiusos, un mechero aunque no fuméis, porque puede servir para encender un fuego que nos haga de un apuro o que nos permite señalizar algo, alguna linterna de estas ligeritas, papel y lápiz, cualquier cosa de estas, para dejar anotados en una situación de extravío, decir, he pasado por aquí, me voy hacia la derecha. Nosotros nos tiramos varios días buscando a 2 personas que, por desgracia, fallecieron dentro de una avalancha. Encontramos su mochila, encontramos sus cosas en el refugio donde lo habían dejado, un refugio no guardado, pero si hubiesen puesto en algún sitio hacia dónde iban, para ellos hubiese sido igual,
pero para el grupo que estuvo buscándoles durante todos esos días hubiese sido una gran ayuda de decir, vamos a ir a Serratos. Y sabes hacia dónde buscar. Es decir, son detalles así. En Estados Unidos, en los parques, te preguntan dónde vas a ir, porque se saben qué zona buscar. Porque si te has perdido no sabes dónde estás, pero bueno. Al menos qué intención tenías. A mí me suele gustar llevar también algún trozo de cinta. Con 2,5 metros de cinta podemos hacer un arnés de fortuna, podemos llevar a hombros con cierta comodidad a una persona que haya quedado impedida, porque haces una especie de portador y lo puedes decir. Y bueno, con eso algún mosquetón y con algún trozo de cordino, si la zona puede recurrir o puede requerirlo. Pero bueno, al menos el contar con alguna cosa de estas nos puede servir para hacer una estabilización de una fractura importante si es que vemos que va a haber una demora en la asistencia y podemos actuar ya, o aliviar dolor o lo que sea, ¿no? Hay que dejar siempre dentro de la mochila, o al menos acordarse de llevarlo, las 3 Gs. Gorro, guantes y gafas. Siempre, verano e invierno. En verano será por unas cosas, en verano puede ser porque hay una zona abrasiva. Creo que las he quitado, pero había puesto unas lesiones en dedos que simulan congelaciones y son abrasiones. Es una persona que cae por una ladera, pierde los guantes que tenía porque se queda sin conocimiento y le queda una mano debajo del cuerpo, el rozamiento le quita eso y le lima prácticamente hasta llegar al espacio, a hueso, vamos. Es decir, que a veces los guantes no son solo por frío. Y luego hay otro aspecto que no suele ser muy frecuente. Y os cuento la anécdota. Hace unos meses, el otoño pasado, teníamos ilusión de hacer una de las cimas conocidas de Pirineo, pues en recordatorio de una vez que habíamos subido buena parte de la cuadrilla hace más de 30 años, que fue una experiencia muy bonita y que ya no podemos repetir porque algunos de los que fueron no están. Nos apetecía un montón, salimos muy prontito, salimos antes que el sol. Fue una preciosidad también, por eso decía antes lo del monte de noche. Nos habían avisado que no había trazas de nieve hasta la cima, pero lo que no estuvo previsto es que en el Pirineo suelen ser muy intempestivas. Hubo una tormenta impresionante durante la noche y temperaturas por debajo de 0, con lo cual, a partir de en torno a los 3.000 metros, el camino era una pista de hielo. No habíamos llevado crampones porque ya nos habían dicho que no hacía falta, pero en ese momento sí hacía falta. Y entonces lo que más nos suele costar muchas veces en el monte es darnos la vuelta, decir otro día. Eso es muy importante. Irnos e irnos con una sonrisa porque bueno, pues vimos que habíamos hecho lo que había que hacer en ese momento por seguridad. Punto. Lo dejamos ahí y para otra vez será. Y eso cuesta muchísimo hacer. Somos más propensos a la huida hacia adelante, para arriba, hasta que te entrampas. Y luego pues a sufrir. Sintetizando, la gestión del riesgo en montaña pasa por 2 capítulos. Es la formación y la información. Tenemos que conseguir las 2 cosas. Y si me permitís, incluso otro más, utilizar el sentido común. Es decir, no obcecarnos, pensar un momentito antes, como se suele decir en carpintería, medir 2 veces y cortar una. Es decir, pensarlo bien antes de hacer las cosas, no encelarse con un objetivo y ir hasta que es demasiado. A Besterik es. Ahora pregunta si tenéis alguna.